1 de mayo, en Villa Purificación, Jalisco. El amanecer se rompe, no con la luz del sol, sino con fuego. Un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana cae en picada, envuelto en llamas. La causa, un misil RPG de origen ruso. No fue un accidente, fue una cacería que salió mal ese día. Elementos de élite del ejército mexicano intentaron atrapar al hombre más buscado de México, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, pero en lugar de una captura, México presenció el nacimiento de un ejército paralelo. Realizaron 39 narcobloqueos simultáneos y 11 bancos fueron quemados. El Estado mexicano estaba de rodillas. El Mencho no solo se había escapado, sino que muchos años después, aquel líder del cártel Jalisco Nueva Generación se convertiría en un fantasma. Para entender a este monstruo hay que ir al origen. Nemesio no nació siendo el capo más temido del siglo XXI. Nació en la pobreza extrema de la Tierra Caliente, en Michoacán. Fue jornalero a los 14 años, migrante a los 20, y sorprendentemente fue policía. Pero la placa no le duró mucho tiempo. Atrapado por la corrupción en Estados Unidos, fue deportado por tráfico de heroína. Regresó a México con una sola promesa: nunca más volver a ser pobre. Entró al narco por la puerta trasera como halcón, pero su ascenso fue letal. Al fundar el cártel Jalisco Nueva Generación, junto a exmilitares y mercenarios, estableció una regla de oro: violencia extrema y territorial, masacres, videos brutales y mensajes firmados con sus siglas. En solo unos pocos años, el CJGNG pasó de ser una pesadilla local a una amenaza global. Después del derribo del helicóptero, el cártel mutó, dejando la cocaína en segundo plano y coronándose como los reyes del fentanilo, controlando rutas en 28 estados de México y operando en 35 países. Su arsenal: drones kamikazes, rifles antiaéreos y lanzagranadas. El Mencho gobernaba a través del terror absoluto, y aquel que no lo entendía, pagaba con su vida. Diciembre. Un joven influencer de 17 años, conocido como el Pirata de Culiacán, que vivía de subir videos borracho y exhibir una vida de lujos falsos en un live de Facebook, cruzó la única línea que no debía cruzar. Se burló del Mencho frente a miles de personas. La respuesta del cártel no tardó meses ni semanas. Horas después, a las afueras de un bar en Zapopan, un comando armado lo acribilló con 15 disparos. El mensaje fue claro: el nombre del Mencho no se toca, ni en broma. Hoy en día su recompensa superaba los $20 millones. Sin embargo, el fantasma finalmente fue acorralado. Durante más de una década, Nemesio Oseguera Cervantes se escudó detrás de sus ejércitos de sicarios, montañas impenetrables y un manto de corrupción total. Pero toda cacería tiene su final. Y el hombre más buscado del mundo no iba a terminar en una cama de hospital conectado a una diálisis, ni con un traje naranja en una corte de los Estados Unidos. Tenía que terminar con el mismo fuego con el que incendió al país. Tapalpa, Jalisco, se ha convertido hoy en la tumba del hombre más buscado del mundo. En un operativo quirúrgico y letal, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue abatido junto a otras 3 personas. Aquel fantasma tenía carne y hueso, y por fin ha caído. Pero su muerte no trajo la paz, desató el mismísimo infierno. Guadalajara en llamas, código rojo activado y alerta máxima en todo el país. Minutos después de que el capo diera su último respiro, el cártel Jalisco Nueva Generación cobró venganza. 9 puntos de la zona metropolitana de Guadalajara y otros 10 municipios ardieron simultáneamente. Vehículos de transporte público fueron secuestrados, vaciados y envueltos en fuego. Narcobloqueos diseñados para estrangular las arterias de una de las ciudades más grandes de México. El pánico se tragó al Estado. El gobernador Pablo Lemus Navarro emitió un código rojo, una orden oficial y desesperada para que millones de habitantes se encerraran en casa. El terror fue tan absoluto que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara colapsó. Videos en redes sociales mostraron a cientos de viajeros corriendo por sus vidas ante el terror psicológico de que el cártel habría tomado las pistas. El terror había cruzado las fronteras. El gobierno de Estados Unidos lanzó advertencias urgentes de refugio. Desde Puerto Vallarta y Chapala hasta Michoacán, Nuevo León, Guerrero y Tamaulipas, el país entero contuvo la respiración. Las fuerzas especiales lograron lo que parecía imposible: abatir al líder criminal más peligroso de nuestra era. Pero al ver una ciudad entera ardiendo por su caída, una verdad aterradora quedó al descubierto. El Estado mexicano mató al hombre, sí, pero la maquinaria de guerra que él construyó demostró que no necesita a su líder para poder paralizar a un país entero. El trono del cártel Jalisco Nueva Generación ha quedado vacío, y la verdadera pesadilla para México quizás apenas está comenzando. ¿Crees que la muerte del Mencho es el principio del fin para el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿O es el inicio de la guerra de sucesión más sangrienta de toda la historia del cártel mexicano? Me gustaría saber qué opinas al respecto.
Te leo en los comentarios. Lagos de Moreno, Jalisco. Calles empedradas, iglesias coloniales y plazas bañadas por el sol. En los papeles el retrato perfecto de la tranquilidad provinciana. Pero el 11 de agosto, la ilusión de la paz se hizo añicos. Era viernes y el pueblo celebraba su feria anual. Luces, música y gastronomía local. 5 amigos de toda la vida, de entre 19 y 22 años, decidieron pasar la noche juntos. Fueron vistos por última vez en el Mirador de San Miguel, su punto de encuentro desde que eran niños. A las 10:55 de la noche, Diego le envía un mensaje a su familia. Ya voy para la casa, pero la puerta nunca se abrió. Los 5 jóvenes simplemente se evaporaron. Y lo que empezó como una búsqueda desesperada de sus familias, en cuestión de días se transformaría en una de las exhibiciones de terror psicológico y físico más brutales en la historia de México. Las desapariciones en Jalisco no son un fenómeno nuevo. El estado lidera las cifras nacionales del horror con más de 14,000 personas sin localizar. Pero el lunes 14 de agosto la regla del juego cambió. Una fotografía comenzó a circular por WhatsApp. En ella aparecían 5 jóvenes arrodillados en el patio de una finca en ruinas. Estaban brutalmente golpeados, amordazados y maniatados. La iluminación tétrica y sus rostros cubiertos de sangre dejaban claro que estaban bajo el control absoluto de un monstruo sin rostro. Las familias sintieron que el mundo se les venía encima, eran ellos. Pero la crueldad no había terminado allí. Al día siguiente, un video de poco más de 1 minuto sacudió a todo el país. Ya no era una imagen estática, era el infierno en movimiento. 2 de los chicos yacían en el suelo. Al fondo, a uno de los más jóvenes sobrevivientes se le obligaba a cometer lo impensable: golpear y asesinar a su propio amigo con una piedra, mientras una voz fuera de cámara le daba la orden. El crimen organizado no solo los había secuestrado, había convertido su muerte en un macabro mensaje. Cuando la sociedad vio este video, la primera reacción de muchos fue el prejuicio. Seguro andaban en malos pasos, pero la realidad era otra, y dolía mucho más. ¿Quiénes realmente eran estos chicos? Roberto, de 20 años, estudiante de ingeniería industrial y boxeador, no tomaba ni siquiera alcohol ni salía de noche. Diego, de 20 años, herrero de profesión, un oficio heredado por su padre. Uriel, de 19 años, el más joven, recién salido de bachillerato y que compartía el amor por el boxeo. Jaime, de 21 años, obrero de la construcción, el alma de la fiesta al que le encantaba bailar. Dante, de 22 años, un ciclista de élite ganador de 2 medallas de oro en la Olimpiada Nacional, que trabajaba en un restaurante para pagar su sueño y abrir un negocio propio. Ninguno tenía vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación. La investigación apuntó a una hipótesis aterradora: el reclutamiento forzado. Los cárteles necesitan un ejército desechable. Ya no les basta con seducir con dinero. Ahora secuestran a jóvenes inocentes y los llevan a campos de concentración narcos para esclavizarlos y obligarlos a matar. La presión mediática forzó a las autoridades a actuar. El 14 de agosto hallaron el auto de Diego, intacto. Al día siguiente, en una carretera, encontraron el segundo vehículo, pero estaba calcinado y en la cajuela había restos humanos. La cacería los llevó a una finca en la colonia Orilla del Agua. El escenario era macabro: manchas de sangre, los zapatos de los chicos, sus teléfonos enterrados en el lodo, armas y estupefacientes. Más tarde, en otra propiedad, hallaron restos óseos y cráneos calcinados. La policía creyó haber resuelto el caso, pero las pruebas de ADN y los análisis médicos revelaron lo impensable. Esos huesos no pertenecían a los 5 amigos, eran de otras víctimas de las que nadie estaba hablando. Meses después, la fiscalía anunció con bombos y platillos la captura de presuntos implicados: Rogelio N., líder de una célula del CJNG, y otros 4 sicarios. Supuestamente, los jóvenes fueron asesinados por negarse a trabajar para ellos. Los culpables estaban tras las rejas, pero los cuerpos de Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante seguían sin aparecer. El caso se enfrió hasta que en marzo, el terror volvió a respirar. Una periodista sacó a la luz el testimonio de María, una mujer que sobrevivió 3 años secuestrada en un rancho del narco en Teocaltiche. Su trabajo forzado: excavar fosas y calcinar cuerpos en hornos escalofriantes. María afirmaba tener información que conectaba ese campamento de exterminio con el destino final de los jóvenes de Lagos de Moreno. A pesar de la gravedad de esta revelación, el Estado guardó silencio. Lagos de Moreno no fue un hecho aislado. Fue la radiografía de un país donde el Estado ha retrocedido y la ley del narco impera. El caso nos enseña que el miedo de las familias mexicanas no es solo que sus hijos desaparezcan, el verdadero terror es imaginar lo que les están obligando a hacer en la oscuridad. Hoy el paradero de Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante sigue siendo un abismo sin fin.
Hoy profundizaremos en una de las historias que demuestran cómo la fama de Internet puede ser un desastre trágico. Un caso que conmocionó a México y a todo el mundo, y que sirve como una advertencia sobre los peligros de cruzar ciertos límites. Les hablo de la vida y la muerte de Juan Luis Lagunas, más conocido como el Pirata de Culiacán. Su historia comienza con un contexto familiar complicado. Abandonado por ambos padres antes de cumplir los 5 años, Juan Luis y su hermana menor fueron criados por su abuela paterna, María Rosales Torres. Ella trabajó incansablemente, vendiendo comida en la calle y laborando en el campo para sacarlos adelante en Villa Juárez. Desde adolescente, Juan Luis mostró rebeldía. Dejó la escuela tras apenas un año de secundaria, influenciado por malas compañías que lo llevaron por el camino del robo y las adicciones. Su familia, esperando que se pudiera rehabilitar, lo internó en un centro para menores. Sin embargo, tras 2 años y medio, y ante sus súplicas constantes, su abuela accedió a sacarlo, temiendo que lo volvieran a encerrar. Juan Luis huyó a Culiacán. Ya establecido allí, él, aún adolescente de apenas 15 años, realizó todo tipo de trabajos informales, desde limpia parabrisas hasta ayudante en puestos de comida. Pero su carisma natural era su mayor activo. Soñaba con la vida de lujo que veía en cientos de hombres de la región, aunque sus intentos por adentrarse en esos círculos siempre fueron inicialmente infructuosos. Su punto de inflexión llegó de la manera más inesperada. Un video suyo, grabado por un amigo en pleno estado de ebriedad extrema, se volvió muy viral. En él se le veía bebiendo directamente de una botella, pasando de la lucidez a un tambaleo absoluto. La combinación de su apariencia, un joven de baja estatura y rostro juvenil, y su actitud desenfadada, lo convirtió en un meme. Para Juan Luis, que había crecido sintiéndose rechazado, esa atención, aunque fuera por las razones equivocadas, fue una forma de aceptación. Adoptó el apodo de El Pirata de Culiacán por su locura y su consumo de alcohol, y comenzó a cultivar una imagen en redes sociales. Su frase característica, "así nomás quedó", se popularizó rápidamente. Con el tiempo, su contenido evolucionó. Ya no era solo un joven borracho y gracioso. Ahora posaba con armas, autos de lujo, mujeres y grandes cantidades de dinero, adoptando un estilo buchón que pretendía mostrar una vida ostentosa. Colaboró con cantantes, futbolistas y otros influencers, y su presencia era solicitada en fiestas donde la gente pagaba por verlo embriagarse. Sin embargo, esta fama era una ilusión. Gran parte de lo que presumía eran bienes prestados o pantallas para ocultar una realidad menos glamurosa. El verdadero problema era la presión de mantenerse relevante para no caer en el olvido. Su contenido dio un giro hacia la polémica, actitudes violentas, peleas y problemas con la policía. Se rumorea incluso que presenció una pelea masiva en un concierto en Torreón que terminó con un saldo trágico. A pesar de ser llamado youtuber, él nunca tuvo un canal oficial. Otros lo grababan para ganar visitas aprovechándose de su estado, llegando a ofrecerle más alcohol o sustancias solo para grabar sus reacciones. Era el bufón del que todos se reían, pero a quien nadie protegía realmente. En una entrevista con Pepe Garza, las grietas eran evidentes. Garza le advirtió sobre los peligros de su estilo de vida. Cuando uno representa fama, cuando uno representa dinero, un chingo de gente está ahí, pero cuando ya no, la gente lo manda a chingar a su madre. Le recomendó tener cuidado con los excesos y las malas compañías. En ese momento, Juan Luis y su círculo vieron esas palabras como un regaño innecesario. Sin embargo, la tragedia se desencadenó a finales de año. Juan Luis, en uno de sus videos ebrios y polémicos, comenzó a lanzar insultos contra una de las figuras más poderosas y temidas, mencionando directamente a El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Subestimar el poder de estas palabras fue un error fatal. El video, subido por un supuesto amigo, circuló rápidamente y muchos en internet lo vieron como una sentencia de muerte. Pocos días después, Juan Luis se encontraba en Guadalajara grabando contenido con otros creadores, como el youtuber Hot Spanish. Esa tarde del 9 de noviembre, el grupo decidió ir a un bar en Zapopan llamado Menta Dos Cántaros. En la entrada del establecimiento, hombres armados abrieron fuego. Los testigos relataron el caos. Cuando cesaron los disparos, yacía el cuerpo sin vida de Juan Luis Lagunas. Había recibido 15 impactos de bala. El dueño del bar, que salió a investigar la conmoción, también fue alcanzado y murió. Las investigaciones oficiales fueron mínimas y nunca hubo detenciones. Sin embargo, la lógica y las pocas pistas apuntan al CJNG como responsable del ataque. Se cree que el video fue la gota que colmó el vaso. Incluso circulan teorías que vinculan el ascenso del lugarteniente del cártel conocido como el R con la ejecución de esta misión. Tras su muerte, la hipocresía del mundo que lo rodeaba quedó al descubierto. Sus amigos youtubers se apresuraron a distanciarse, refiriéndose a él como un mero conocido. Su abuela, la mujer que lo crió,
declaró que él rara vez la había visitado en su momento de fama y que las promesas de una vida mejor para ella nunca se materializaron. Respecto a la fortuna de la que tanto se habló, lo más probable es que fuera más apariencia que realidad. Las pertenencias que dejó fueron mínimas. Ante el temor de represalias, su familia tardó en reclamarlas, lo que pudo facilitar que desaparecieran. La historia del pirata de Culiacán es más que la de un influencer controversial. Es un relato trágico sobre cómo un joven vulnerable encontró en la notoriedad viral un sustituto del afecto que nunca tuvo. Es una advertencia sobre los peligros de la fama efímera, las malas compañías y sobre todo de sobreestimar la impunidad que te da una pantalla. Nos demuestra que en la vida real, las palabras tienen un peso enorme y que hay líneas que una vez cruzadas no tienen vuelta atrás. Su legado no es el de un ídolo, sino el de una lección dura sobre las consecuencias de vivir sin frenos. Ciudad de México, una de las capitales más vigiladas del mundo. Aquí la guerra contra el narco parecía siempre algo lejano, algo que pasaba solo en las montañas o en las fronteras, hasta esa mañana. Paseo de la Reforma, 6:00 de la mañana. Es el amanecer en las lomas de Chapultepec, la zona más exclusiva del país. Mientras la mayoría de la ciudad duerme o toma su primer café, un comando de la muerte ya lleva horas acechando en las sombras. Son las 4:00 de la mañana, cuando las cámaras captan los primeros movimientos, vehículos fantasmas rondando, calculando, esperando. Su objetivo no es un rival de otro cártel. El objetivo es el jefe máximo de la policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. El cártel más poderoso del país ha decidido enviar un mensaje de sangre directo al corazón del Estado, y lo van a hacer a plena luz del día. Para poder entender la magnitud de este ataque, hay que entender algo muy importante. La policía de la Ciudad de México no es una corporación cualquiera. Es el tercer cuerpo armado más grande del país, solo detrás del Ejército y la Guardia Nacional. Atacar a su líder en su propio terreno es un acto de soberbia criminal sin precedentes. Es las 3:35 de la mañana. Una cámara de seguridad de una gasolinera capta una camioneta blanca de redilas avanzando lentamente. Parece un vehículo de mantenimiento ordinario, pero por dentro es un monstruo con blindaje artesanal, cargado de sicarios. El convoy del secretario Harfuch avanza sobre la avenida Monte Blanco y Paseo de la Reforma. De pronto la camioneta de redilas se atraviesa, bloqueando el paso por completo. La trampa se ha cerrado. En menos de 2 minutos el infierno se desata en el código postal más caro de México. Cerca de 20 sujetos descienden de los vehículos. No llevan armas comunes, llevan equipo de guerra, granadas de fragmentación, fusiles de asalto y el terror de cualquier blindaje, el fusil Barrett calibre 50, capaz de destrozar motores y perforar acero como si fuera papel. Una Suburban blanca flanquea al convoy para poder disparar desde otro ángulo. Es una táctica militar. Los escoltas de Harfuch no dudan y repelen la agresión con todo lo que tienen. Durante 3 o 4 minutos eternos, las cuadras a la redonda tiemblan. Vecinos aterrados se tiran al suelo en sus departamentos. Un camión de pasajeros que pasaba por la zona recibe al menos 50 impactos de bala. El caos es absoluto. Cuando el humo se disipa y los sicarios huyen despavoridos, dejando tirados chalecos de obrero y armas largas, el saldo de la guerra queda al descubierto. El secretario Omar García Harfuch sobrevive de milagro, ensangrentado. Recibe un disparo en el hombro, esquirlas en la rodilla y en la clavícula, pero está fuera de peligro. Sin embargo, el precio de su vida se pagó con la sangre de otros. 2 de sus escoltas, los hombres que se interpusieron entre las balas y su jefe, mueren en cumplimiento de su deber. Y la tragedia toca a los inocentes. Una joven mujer muere. Ajena a este mundo de violencia, simplemente iba de camino a su trabajo y perdió la vida en el fuego cruzado. Una víctima de una guerra que no pidió pelear. Aquel atentado en el Paseo de la Reforma no fue solo un intento de asesinato, fue una demostración de poder. El día que un grupo criminal le dijo a las autoridades, podemos cazarlos donde sea, incluso en su propia casa. El secretario Harfuch sobrevivió para liderar a sus fuerzas otro día más. Pero las cicatrices de esos escasos minutos de infierno en el Paseo de la Reforma quedarán grabadas para siempre en la memoria de la Ciudad de México. Si has llegado hasta aquí, te invito a regalarme un me gusta y suscribirte para más contenido. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto y cuál de estos casos te ha impactado más.